vamos a cruzar la frontera. Al norte del río Bravo empieza los Estados Unidos. Después de haber recorrido todas las historias del pueblo mexicano, desde las épocas de Tenochtitlán hasta los tiempos ya del Tratado de Libre Comercio, de la era de la internacionalización y de todas las preguntas que se abren sobre la sociedad mexicana, cruzamos la frontera. Y una vez que cruzamos la frontera, ya sea por el lado del río Bravo o por el lado del río Grande, estamos al otro lado. ¿Y ahí qué pasa? Ahí pasa que hay una cantidad de pueblos. Ahí nos encontramos con un país de este gigantesco bloque histórico que es América del Norte. Entonces empezamos por el sur, por toda la parte mexicana, ahora vamos para los Estados Unidos, más adelante terminaremos arriba en el Canadá, en las tierras heladas de Terranova. Entonces, en los Estados Unidos nos vamos a encontrar que eso es un compuesto de pueblos, que son una cantidad de civilizaciones que se fueron encontrando, chocando, confirmando en el tiempo hasta crear una identidad histórica que ya no es ninguna de ellas en particular, sino la suma de todas. Ellos van a crear unos fenómenos de fusión absolutamente particulares que van a dar una cultura completamente distinta. Lo primero que uno encuentra al cruzar la frontera son los grandes pueblos de las tribus del sudeste, son los tribus del Caimán. Los pueblos del Caimán son los de la Florida, son los agricultores del Mississippi, son los hombres del sol. Se encuentra uno con el Gran Bosque, los hombres del Castor, que son el nombre de los abuelos y los pueblos del este entre el San Lorenzo y el Hudson, la Liga de las Naciones, las intermediaciones del lago Hurón, los hombres del arroz salvaje, de la tierra amarilla, de los zorros rojos, los algonquinos del sur. En las grandes llanuras, en la pradera, donde están los hombres del bisonte, están los pieles negras, están los cheyennes, los dueños de la llanura, los guerreros de la piedra, los sioux, están los del lago Missouri, los que comen maíz, los del camino ancho. En el sudeste, los hombres de la serpiente, que son los que habitan los desiertos, los kiwas, los rebeldes de la montaña, los agricultores del Arizona. En California están los hombres del ciervo, que son los esteros. En la Gran Cuenca, los hombres del coyote, a orillas del río Colorado. En la meseta, los hombres del salmón, en el corazón de las rocallosas, en las cabezas chatas y los narices hordadas. En las costas del noreste están los hombres de la orca, los escultores de la tuna, los de las ballenas, los de los fructuosos intercambios. En el subártico están los hombres del caribú, los cazadores del Gran Norte. Y en la zona ártica están los hombres de la foca, los cazadores inuits, que ya son cercanos al mundo de los esquimales. Entonces hay una cantidad de pueblos de la pradera. Estos pueblos de la pradera, que son los que hemos visto, muchas veces hemos oído hablar de estos grandes hombres de toda la parte del mundo de las praderas, hemos oído hablar de los Dakotas, de los Cheyennes, de los algonquinos, de los Sioux, de los Arapajos, de los Shoshons. Hemos oído hablar de todos estos pueblos. Ellos tenían su cosmovisión, tenían su mundo, tenían su historia de muchos siglos, alrededor de los grandes tótems, alrededor del mundo del bisonte, alrededor de la gran pradera salvaje. Allá empieza la historia. Están estos hombres con los que empezamos, estos hombres y estas mujeres, este ganado, este cuero, esta mirada del mundo salvaje que ellos tenían, con sus atrapasueños, con sus espíritus que poblaron todas las praderas y las montañas, estos de las antiguas sabidurías, estos yaquis que también quedaban allá arriba. Todos estos pueblos nos los vamos a encontrar de primera. Esos pueblos que tenían todo su mundo de la pradera van a entrar en un choque de civilizaciones absolutamente brutal con otro pueblo que va a llegar después. O sea, estos hombres de la pradera ahí están, con eso empezamos, ¿sí? Son los originales, los que están ahí, los que habitaban estas tierras desde tiempos ancestrales, a quienes les fueron revelados los espíritus del agua, del viento, del bisonte, del ciervo y de la serpiente. Esos. Estaban esos hombres ahí, y luego huyendo de una guerra gigantesca en Inglaterra, de las guerras de la Reforma, de la Contrarreforma, de las reglas, de las guerras de los protestantes y los católicos, de toda esa cantidad de sangre derramada, de todos esos problemas tan terribles que sucedieron. Hubo quienes deciden cortar lazos con todo lo que significaban esas guerras religiosas, dejarlas atrás y crear un nuevo espacio en un nuevo mundo. Y al llegar estos que van a venir ahora en nuestro relato, empezamos una sucesión de tierra de religiones, porque este país va a ser un país de religiones. Allá va a llegar todo el mundo con su cuento religioso, de una o de otra manera. En un barco que se llama el Mayflower, esta flor de mayo que le dicen, vienen unos peregrinos con la idea de crear una utopía religiosa, donde nadie se meta con ellos, de crear una vida completamente diferente con los ideales religiosos que no se podían practicar en Inglaterra, porque Inglaterra hervía en todo este gigantesco conflicto que fueron las guerras religiosas en el continente. Entonces, porque como diría el maestro Arceniegas, la utopía de los europeos se podía cumplir era en América, porque era solamente en todo este gran continente nuestro que era posible lo que ellos pensaban al otro lado del mar. Entonces llegan los del Mayflower, ahí hacen aparición los ingleses. Llegan los ingleses con la idea de hacer comunidades religiosas, con la idea de crear un mundo totalmente diferente. Esto va a entrar en un choque brutal,
con los pueblos de la pradera, empezando porque los dioses de los pueblos del bisonte y de los pueblos del caimán y de los pueblos de la serpiente resultan incompatibles con el proyecto religioso que vienen a hacer los del Mayflower, porque los colonos que vienen de allá tienen la tierra como objetivo fundamental de su utopía religiosa, y la tierra pertenece a los pueblos de la pradera. Así que esto va a ser una historia muy tenaz entre unos y otros por el predominio de las tierras, de todas las tierras gigantescas de esa enorme extensión. Entonces ahí vienen ellos. Estos son los que van a fundar las 7 colonias. Estos son los que van a fundar las 13 colonias. Las primeras 13 colonias inglesas. Eventualmente eso se va a convertir en un imperio. Y ellos se van a enfrentar con los franceses por el predominio de la América del Norte. Y van a tener unas guerras terribles con los franceses en el territorio de Estados Unidos y en esos tiempos en que los franceses también están luchando la hegemonía, porque aquí hay proyectos diferentes. Los proyectos de España ya están listos hace rato, porque España tenía clarísimo su problema religioso desde el principio de su empresa de colonización y de imperio. Estos se demoran 100 años en llegar después, mientras se agarran entre ellos, entre los católicos y los protestantes. Cuando llegan, se van a disputar estas tierras también, y se las van a disputar con Francia, y por eso es que allá, en Luisiana, esta va a ser una parte francesa, va a haber una cultura completamente francesa, que va a ser ese lado, y toda la zona del Canadá, más arriba, que conocemos como Quebec. Todo eso es, digamos, lo que le quedó a los franceses, y el resto le va a quedar a los ingleses. Entonces vamos a ver la historia de los ingleses allá, y todo lo que eso significa, y las épocas en que van a ser ellos una potencia hegemónica. Habíamos visto en las épocas de las historias del Caribe, cómo todo el escenario se disputaba en las islas del Caribe. Bueno, pues también se va a disputar en la tierra, en las grandes tierras de la pradera, entre ingleses y franceses, y contra los pueblos del bisonte, contra los pueblos del oso, y contra los pueblos de las focas, y contra los pueblos del salmón. Eso será un choque de civilizaciones que eventualmente terminará con el mundo como lo conocieron los pueblos de la pradera. Eso es una parte de nuestra historia. Más adelante, aquí se va formando, como habíamos visto en los tiempos de los mexicanos también, se va formando una nación que quiere independizarse de los pueblos ingleses, que fueron los primeros que la fundaron. Ya cuando están listos, entonces va a aparecer un país. Ahí va a aparecer un país, y eso vamos a ver, ese país que va a aparecer, que tiene una condición histórica completamente diferente. Va a crear una constitución en la cual se declara la igualdad de los seres humanos como un principio jurídico legislativo. Esto es completamente novedoso, porque sucede en el momento en que se están gestando las ideas de la Revolución Francesa, en el momento en que se están gestando muchísimas cosas a la vez, pero allá se concreta en términos de ley, y da origen a una nación. Y ese principio de la igualdad va a ser, digamos, una de las semillas del Estado moderno, de los Estados de Derecho, y van a tener leyes móviles, como las que Jefferson plantea, leyes que se puedan ir transformando en la medida en que se cambien las sociedades, principios de democracia, de los que yo llamaba Tocqueville, la América de Tocqueville, que es la que va a tener este cuerpo de doctrina como el fundamento de la nación. Entonces, por un lado, están todas esas ideas, primero expresadas en la Constitución de Virginia y luego convertidas ya en la fuerza de la ley de una nación. Eso es, digamos, parte de lo que va a pasar, que está sucediendo al mismo tiempo con toda la formación de lo que son los conceptos del individuo. Esta sociedad trae el individuo como uno de los conceptos fundamentales que tienen ellos. Paralelamente a todas estas historias, desde tiempos de los ingleses y en tiempos ya de estos nuevos habitantes, que son de estos nuevos forjadores, que son ya propiamente hablando los americanos, en la mitad de los dos, y a lo largo de todo este tiempo vienen el único pueblo en toda la historia que vamos a ver que no fue buscando la tierra de la libertad. Todos los demás pueblos, a medida que nos vayamos encontrando con este compuesto de gente, vienen buscando la libertad, ya sea la libertad religiosa, como en el caso de los peregrinos de Mayflower, ya sea la libertad de las guerras, o ya sea las oportunidades por las hambrunas, como veremos más adelante cuando llegan los irlandeses. Bueno, ya cualquiera que sea la idea, todo el mundo va a ir a estas tierras de fronteras ilimitadas a buscar lo que en su tierra no tiene. Pero que aquí vienen los únicos que sí tenían todo en su tierra, que nada se les había perdido por acá, y que los van a llevar, no fueron ellos como emigrantes, los van a llevar en condiciones de esclavitud. Ellos eran libres en su tierra de origen, llegarán del África, los pueblos de la raza negra, en condiciones de esclavitud, forzados a vivir una tragedia de unas proporciones absolutamente increíbles, porque lo de ellos será un doloroso penar por el mundo en el que ellos no pidieron ser llevados. Todos los demás van a llegar allá porque quieren, pero ellos no pidieron ser llevados y fueron llevados allá y llegaron en cadenas y llegaron deshidratados, como más adelante dirían Malcolm X. Ellos no llegaron allá en la Pinta de la Niña de la Santa María, ellos fueron llevados como esclavos, y su torrente vital, musical, poderoso, le va a dar toda una identidad histórica en el futuro a la nación americana. En el principio son los cantos que vienen de atrás, los cantos de las plantaciones y los cantos que vienen de África. Estos pueblos que vienen del África van a solucionar la tragedia a través de la música, como todos los pueblos que fueron llevados como esclavos a los diferentes rincones del mundo van a solucionar a través de la música su tragedia, y cada uno lo va a solucionar de una manera diferente. Los Yoruba lo hicieron a través del guaguancó, los Benim a través del zouk. Gente que viene acá viene de Mali,